primera carta del apóstol Juan. Hemos comenzado esta serie hace un par de semanas, la interrumpimos y hoy estamos reiniciando, recomenzamos esta mañana y vamos a terminar lo que comenzamos en la mañana. Busque por favor primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por una vez más darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Padre, aplica tu palabra con poder a cada corazón, a cada vida en esta noche, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como beneficio a los que comenzaron la serie hace un par de semanas, hablemos un poco de esta carta, la carta del apóstol Juan, primera carta de Juan. Es una carta contrastante, es una de las cartas de la Biblia donde de manera más directa el Señor contrasta, confronta nuestras tinieblas, confronta nuestras vidas. Cada predicación, cada estudio de la palabra, cada libro o carta de la Biblia debería hacerlo, pero esta carta lo hace de una forma frontal, directa, sin zonas grises. Le llaman la carta en blanco y negro. Porque Juan, que ya estaba en sus largos 80 años, ¿verdad? Todos pensamos que cuando, yo no sé porque ando lejos de esas edades, pero todos pensaríamos que cuando una persona se pone tan viejito como que se ablanda un poquito, ¿no? Como que baja la guardia. Eso no pasó con Juan. Ese mismo Juan que le hablaba a los hermanos de Éfeso y les decía, hijitos míos, amaos unos a otros, es el mismo que contrasta entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es el mismo que dice, si tú dices que no has pecado, tú le haces a él mentiroso, pero si tú confiesas tus pecados, él es fiel para perdonarte. Todo se trata de un contraste. La luz y las tinieblas, el mundo y el cielo. Y así Juan nos lleva a través de este corto libro. Primera de Juan. Juan era el más joven de los apóstoles. Se cree que Juan fue echado en una vasija de aceite hirviendo por uno de los emperadores más terribles del Imperio Romano. Pero él sobrevivió a ese atentado y fue finalmente desterrado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Juan, hermano de Jacobo, Juan, el que
junto a Jacobo era llamado los hijos del trueno por su carácter impulsivo. ¿Recuerdan aquella historia cuando ellos fueron a predicar a Samaria? Y porque nadie se convirtió, ellos le dijeron: Señor, ¿qué te parece si bajamos fuego del cielo y consumimos toda la ciudad? Ese Juan, pero ahora transformado, con un corazón impregnado del amor de Dios. Es otro Juan, ya con muchísimos más años. Se cree que él comenzó a seguir a Jesús a sus tempranos 16, 18 años. Ya él está en los 80 y pico, y él escribe con tal nivel de convicción que el que lee el Evangelio de Juan y luego lee estas 3 cartas, se da cuenta que su fe ha sido transformada, que la resurrección de Cristo ha fortalecido, ha endurecido, ha fundamentado su fe, el poder de la resurrección. Y oiga lo que dicen los primeros versículos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Él como que utiliza la figura gramatical del pleonasmo, porque él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Porque una cosa es ver y otra es contemplar. Él no solo vio, él contempló. Y luego dice: y lo que palparon nuestras manos, tocó. En el versículo 3 vuelve y lo dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y en el versículo 4 dice: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué él menciona que vuestro gozo sea cumplido? Por lo que dice el versículo 3. Él dice: para que también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. El verdadero gozo de un cristiano viene fundamentalmente de tener comunión con Dios y de tener comunión con los hermanos. Ahora, en el texto que nos ocupa en esta noche, el apóstol Juan trae una definición de Dios. Él dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Es una de las definiciones más claras de quién es Dios. Decir que Dios es luz nos habla de la esencia misma de Dios. Y luego él requinta la idea y dice: y en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz. Y en él no hay tiniebla. Dios no tiene, escuche bien, Dios no tiene ningún tipo de comunión o cercanía con las tinieblas. Él no es como un abuelito alcahuete que le deja pasar una y otra y otra y otra. No, él es luz. Es verdad. Es verdad que él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también es verdad que él es fuego consumidor. Es verdad que él es un padre amante. Pero también es verdad que él es un Dios celoso. ¿Están viendo ustedes el contraste? Es por eso que en el Padre Nuestro se nos presenta ese contraste. Padre Nuestro nos da cercanía, pero después dice que estás en los cielos. Entonces no debemos olvidar que si somos cristianos, Él es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Él es el Rey, propietario, dueño absoluto y amo de su universo. ¿Entendemos eso? Él es el dueño del universo. Él no es cualquier Dios. Él es el Dios del universo. Esta mañana hablábamos de el primer punto: Dios es luz. También hablábamos que lo que decimos de nosotros no determina lo que realmente somos. Y como Juan utiliza la frase si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que Juan comienza a desenmascararnos. Él comienza a decir, si tú dices esto pero haces aquello, hay algo malo en ti, hay algo malo en mí. De hecho, el segundo capítulo de Primera de Juan, versículos 9 al 11, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Hermanos, hermanas, oiga esto, Dios no te salvó para que tú seas un agente libre. Eso pasa en el béisbol o en el fútbol. Yo soy agente libre de fútbol o de béisbol. Dios no te salvó, Dios no te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Dios no te sacó de tu muerte espiritual y te dio vida con Cristo para que tú deambules solo y te centres en ti mismo y viva una vida individualista y egoísta centrada en ti. Dios te salvó y me salvó para que formaras un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Por eso el énfasis de Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Y vuelve y dice en el versículo 10, el que ama a su hermano. Y el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano. Él menciona y vuelve y menciona al hermano. ¿Por qué? Porque Dios te ha plantado en una comunidad de fe y de gracia para que bendiga a tus hermanos. No para que vivas en una burbuja evangélica, en una burbuja donde tú eres el rey. No, para que compartas con tus hermanos, para que edifiques en amor a tus hermanos. Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que debemos juntarnos para edificarnos en amor. En otras palabras, Dios te salvó para formar contigo un pueblo que va a habitar su cielo, el de Él. Amén. Y eso nos lleva al tercer punto, la evidencia de que andamos en luz. Versículo 7, parte A. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es la evidencia de que andamos en luz? ¿Cuál es la evidencia de que andamos en la luz de Cristo? La evidencia no es necesariamente tu vestuario. La evidencia no es necesariamente que tú hables palabras bonitas acerca de Dios. La evidencia no es que tú conozcas la Biblia de Génesis y Apocalipsis, lo cual es necesario para un cristiano. La evidencia está en el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión. Esta mañana definíamos la palabra comunión, viene del griego koinonía. Y decíamos que koinonía no es que mi hermano me invite a cenar después del culto, lo cual sería bueno si hay hambre. Comunión, bíblicamente hablando, no significa que nos quedemos en el estacionamiento hablando un rato después del culto, lo cual yo no se lo recomiendo en estos tiempos tan especiales. La palabra comunión significa vida compartida. Vida compartida. Significa, como dice Primera de Corintios capítulo 12, que yo me goce de tu bendición y que a mí me duela tu quebranto. Que yo me goce de tu bendición, que yo celebre tu bendición como que es un gozo mío. Y que yo
tenga dolor de tu dolor. Que yo pueda sufrir tu sufrimiento, que yo pueda sentir y entristecerme por tu tristeza. E incluso más lejos, como dice Santiago, si tú ves a tu hermano que está en necesidad de algún tipo de mantenimiento y tú tienes cómo suplirle, y tú solamente le dices: hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, voy a orar por ti, hermano, pero tú tienes, tú tienes unos $20 ahí que ahora mismo tú no estás haciendo nada con ellos. No es que te sobren, porque yo creo que entre nosotros no hay nadie que le sobre nada. Trabajamos todos como burros para pagar los dichosos biles. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Nuestra vida no es una vida individualista. Yo no vivo en una burbuja donde el único que importa soy yo y yo soy el centro de mi mundo, un mundo ficticio que yo he creado, y yo vengo a la iglesia a que Dios me bendiga, a que Dios me sane, a que Dios me ayude, a que Dios haga algo por mí. Oh, es cierto, Dios te sana, Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios hace todo lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios sabio, Él es un Dios bueno. Pero realmente, si andamos en luz, yo quiero compartir mi vida con alguien. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos, seguidores de Cristo, y no nos importa la vida de nuestros hermanos? ¿Cómo es posible, lo voy a poner en el lado negativo, que nos llamemos cristianos y nos importa la vida del hermano para salir a hacer comentarios fuera de orden? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, esto no tiene que ver con nacionalidad. Esto no tiene que ver con que tú sepas varios idiomas y yo apenas hablé un poquito español. Esto no tiene que ver con tu situación migratoria. Esto no tiene que ver con el modelo ni el valor de tu auto. Esto no tiene que ver con cuántas habitaciones tiene tu casa. Esto no tiene que ver con nada de eso. Esto tiene que ver con Cristo en la vida tuya y mía. Pero si andamos en luz, andar en luz, hermanos, la luz como el carácter esencial de Dios, nos habla de dos cosas. Nos habla de que Él es inmutable. Usted alumbra un agua sucia con una linterna y cuando usted levanta la linterna, la luz no está sucia. La luz sigue siendo luz limpia. La luz no se ensucia. Por tenue que sea una luz, puede traspasar las tinieblas más densas. Por más oscuro que sea el pecado de un hombre o una mujer, cuando la luz de Cristo le da, alumbra su vida para siempre. Pero eso también nos habla de la verdad, porque la verdad nos da luz. Dios es luz. Como dijo C.S. Lewis, yo creo en el sol no solo porque veo el sol, sino porque puedo ver todo lo demás a través de la luz que irradia el sol. Podríamos decir, yo creo en Dios porque Él es Dios y porque puedo ver todo lo demás a través de la luz que Dios me ha dado. Yo no camino en tinieblas, como dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 2:6, el que
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso nos lleva al punto número 4. ¿Cómo caminar en luz? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo caminar en luz? La parte B del versículo 7, el versículo 7 en su parte A dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La parte B dice, y la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla. No dice andabas en tinieblas, dice eras tinieblas. Fuera de Cristo no es que andamos en tinieblas solamente, es que somos tinieblas sin Cristo. Dice más, ahora sois luz en el Señor. Y Pablo le da un mandato a la iglesia de Éfeso, le dice, andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué significa andar en luz? ¿Cómo caminamos en luz? Para ir concluyendo. Número 1, quiero decir lo que no es caminar en luz. Caminar en luz no es caminar en perfección, porque es imposible. Dios jamás te va a pedir lo que no te ha dado. Dios conoce nuestra condición, dice el salmista, el Salmo 103. Él sabe que somos polvo. Así que Él no te va a exigir lo que no te ha dado. Él no te va a pedir un estándar de vida al cual tú y yo no podemos llegar, porque Él es un Dios bueno y un Dios justo. Caminar en luz no es caminar en perfección. Cristo está siendo formado en nosotros, pero está siendo. Es un camino. ¿Qué es entonces caminar en luz? ¿Cómo caminar en luz? Caminar en luz es caminar en amor. Caminar en luz es caminar en amor. Ustedes han visto 1 Corintios 13. Hay gente que se encuentra 1 Corintios 13, el texto más romántico y más lindo. 1 Corintios 13 es uno de los textos más demandantes de la Biblia. ¿Qué es caminar en amor? 1 Corintios 13 nos puede ayudar. El amor es sufrido. ¿Tú quieres caminar en amor? Sufre. Mira qué romántico. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Estoy en versículo 4. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Eso no tiene nada de romántico. Tú solo buscas lo tuyo. No estás caminando en amor. No se irrita. ¿Cuántos se irritan aquí? Nos falta más amor. A usted y a mí. Caminar en luz es caminar en amor. ¿Cómo camino en amor? Sigue diciendo 1 Corintios 13. No guarda rencor. Yo le voy a hacer una pregunta y contéstesela a usted mismo. No la conteste, por favor. ¿A quién de ustedes les resulta fácil no guardar rencor? No respondan, por favor. Cuando te hacen daño, cuando te ofenden. Hermanos, a nadie les resulta fácil.
Y luego dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Quieres caminar en luz? Camina en amor. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo entonces podemos caminar en luz? Caminando en amor. Caminar en luz es que cuando fallamos en caminar en amor, nos arrepentimos y venimos a Cristo otra vez. Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Porque en este caminar en amor, todos fallamos. No hay nadie, hermano, que pueda decir, yo siempre camino en amor. Imposible. El segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Junto con el primero, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, resumen toda la ley. Ahora, esos dos mandamientos se nos hace imposible cumplirlo por 5 minutos. Analicémonos, hermanos. Y hay gente que dice, no, lo que la Biblia dice es que yo tengo que aprender a amarme yo para poder amar al prójimo. No, eso no es lo que la Biblia dice. El problema es que nos amamos demasiado. Necesitamos amar al prójimo. Pero para amar al prójimo, para caminar en la luz de Cristo, que significa amar al prójimo, yo tengo que soltar mi orgullo. Por eso 1 Corintios 13 dice, el amor no es jactancioso. El amor no se jacta. O sea, cuando tú ayudas a un hermano y tú sales por ahí jactándote de lo que hiciste, tú no lo hiciste en amor. ¿Estamos entendiendo? Así es que, como dice Jesús le aconseja a los discípulos, no toques trompeta cuando ayudes a otro. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda. Juan 12:46, Jesús se identificó como la luz. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca. Da la idea de que como cristianos tendemos por nuestra naturaleza pecaminosa que todavía subyace en nosotros, tendemos a inclinarnos a las tinieblas. Es por eso que el recurso, bendito recurso del arrepentimiento, debe estar siempre presente en la vida de los cristianos. Venir a Cristo, venir a Cristo. Mañana lunes venir a Cristo, el martes venir a Cristo, el miércoles, todos los días venir a Cristo. ¿Se dan ustedes cuenta que los árboles siempre se voltean hacia donde está la luz del sol? Porque los árboles, a diferencia de nosotros, no tienen problema de pecado. Ellos se voltean buscando la luz. Ellos necesitan la luz del sol para poder procesar la clorofila. Nosotros no. Nosotros, nuestra inclinación es darle la espalda a la luz. Nuestra inclinación humana es inclinarnos a las tinieblas. Es por eso que necesitamos a Cristo. Hermanos, si desde que tú viniste a Cristo, Cristo llegó a tu vida o a mi vida, nuestras vidas hubieran cambiado en un 100% y jamás hubiera ni un remanente de pecado en nosotros, el Señor nos hubiera llevado.
pero necesitamos a Cristo. Es por eso que el versículo 4, Juan dice que necesitamos, dice, para que tengan comunión con el Padre y con el Hijo. Necesitamos tener comunión con Dios. Hermanos, si hay algo que es difícil en la vida del cristiano, no es cantar alabanzas. Tampoco podríamos decir que leer la Biblia. A veces orar es un poquito más difícil. Lo que es 100% difícil es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Claro que para tener comunión con Dios, yo necesito ir a la Biblia y necesito ir a la oración, pero tener comunión con Dios, tener una vida compartida con Dios, rendir cada fibra de mi ser a Dios. Rendirle mis sueños a Dios, rendirle mis planes a Dios, rendirle mi futuro a Dios, rendirle eso que quiero pero que sé que no debo a Dios. Rendirle a Dios esas relaciones tóxicas que han llegado a nuestras vidas, rendírsela a Él para poder tener comunión con Él. Eso es lo más difícil de nuestro caminar cristiano. Identificarnos con determinada religión o con determinada iglesia es fácil. Ser simpatizante de cierta doctrina es fácil. Pero tener comunión con Dios nos va a costar todo. Nos va a costar la vida, hermano. Si pudiéramos definir en algunas palabras, la vida cristiana es eso, tener comunión con Dios, tener una vida compartida con Dios. Es más que una religión, hermano, es más que tener una religión y decir yo soy cristiano, yo soy cristiano de la cabeza a los pies. Tener comunión con Dios. Vemos el ejemplo de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Él iba camino a Damasco, respirando amenazas y muerte. Y dice la Biblia que una luz del cielo cayó, lo rodeó. Y él cayó de su cabalgadura. Y él escuchó al Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de nosotros, la luz de Cristo nos ha derribado. De hecho, yo diría que a todos Cristo ha tenido que derribarnos de la cabalgadura del orgullo para poder seguir a Cristo. Hermanos, todo se trata de comunión. Alguien dijo que el impío que se niega, que no quiere nada, no quiere tener nada que ver con Dios. Ustedes han conocido gente así, ¿verdad? Le hablan de Dios y nada, no me habla de Dios. Cuando uno le habla de la Biblia, cree que uno es, qué sé yo, que uno viene de los tiempos de trucutú, obsoleto, te dicen diferentes tipos de epítetos ofensivos. Cuando tú le hablas de lo que Dios quiere para los jóvenes, por ejemplo, cuando uno predica de que el sexo es para el matrimonio, cuando uno enseña que debe haber santidad en los jóvenes, muchos te miran mal. ¿De dónde salió este? Viene de los tiempos de Adán y Eva. Pero muchos impíos, yo diría los impíos, odian a Dios, aunque no lo digan directamente. No quieren tener nada que ver con Dios. No quieren la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios no es un asunto de sentirlo. La presencia de Dios está contigo el lunes. Cuando tú llegas de trabajar 8 horas el lunes, la presencia de Dios está contigo si tú eres cristiano.
Nos hemos acostumbrado a presencia intermitente como los bombillitos de Navidad. O no, la presencia de Dios está conmigo el domingo, pero el lunes no. Eso no es la Biblia, hermano. Debemos aprender no a sentir la presencia, sino a valorar la presencia de Dios en nosotros. Para aprender a tener comunión con Dios. Para andar en luz y salir de las tinieblas. Caminar en luz es caminar en su presencia, es caminar en amor. Por eso que Juan dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. No estás caminando en luz. El impío odia a Dios, el impío odia todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. El impío no quiere a Dios en su vida porque el impío es Dios de sí mismo. Como alguien dijo, él es el capitán de su embarcación, él es el piloto de su destino. Un santo de la antigüedad dijo que Dios le va a dar al impío lo que él quiere. ¿Qué? Una vida sin Dios. Hermano, hermana, lo que hace que el cielo sea especial. Hoy, vaya conmigo a Apocalipsis 21 para terminar con esto. Apocalipsis 21, 21. Gloria a Jesús. Y dice así, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas eran una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Lo que hace especial el cielo no son las puertas de perla. Lo que hace especial el cielo no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Lo que hace el cielo especial es la presencia de Dios, es la comunión con Dios. Hermano, hermana, esto aquí abajo, la iglesia del Señor, lo que tiene son destellos de lo que será el cielo. Dios nos ha dado el privilegio de disfrutar su presencia, destellos de su presencia, de saber que el Espíritu Santo está en nosotros. No importa si estás pasando por un valle de sombra de muerte o estás en las alturas más hermosas de tu vida. ¿Puedes entender eso? No importa las circunstancias cambian, Dios no cambia. Él es inmutable, Él no se muda, Él es Dios. Hermano, el cielo es especial, el cielo es cielo. Por lo que dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Alabado sea Cristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará tinieblas en ella, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, hermana, Dios es luz. Caminar en luz es caminar en amor y en comunión con tus hermanos. Es caminar en comunión con Él, con Dios. Es imposible, hermano, es imposible decir
que tengo comunión con Dios cuando no soporto a mi hermano. Es imposible decir que yo tengo comunión con Dios, que yo amo a Dios, cuando yo me enojo por la bendición de mi hermano. Es imposible. Hermano, hay algo que no encaja. Yo no puedo tener comunión con Dios que no veo, pero que habita en mis hermanos. Él habita en usted, Él habita en mí. Y si yo no amo a ese Dios que habita en usted, si yo no amo a usted en el cual Dios habita, es porque no amo al Dios que habita en usted. Pareció un trabalengua, pero ¿se entendió? Yo tengo que amarlo a usted. Usted tiene que amar a su hermano. A tal punto que usted celebre su bendición. A tal punto que usted no envidie su bendición. A tal punto que usted se duela de su dolor. A tal punto que usted ame suplir la necesidad de su hermano. A tal punto que usted entienda que usted es miembro de un mismo cuerpo y que la cabeza es Cristo. Póngase de pie, por favor. Hermanos, hermanas, caminar en luz es entender
que el mayor regalo de Dios a nuestras vidas es Cristo. Su mayor regalo es Él mismo. Que Él es nuestra herencia. Que Él es la porción de nuestra herencia, como dijo el salmista. Que no necesitamos, hermano, usted y yo no necesitamos mucho para terminar los años que nos quedan en esta vida. Que yo espero que sean muchos. Él es nuestra luz. Él es nuestra porción. Él es suficiente. Si tú lo tienes a Él, tú tienes la fuente. ¿De qué nos vale pasarnos la vida buscando las cosas cuando tenemos al dueño de las cosas? Buscando la bendición cuando tenemos al bendito. Tenemos al que bendice. Quiere el Señor que en esta noche tú medites en estas palabras y tú puedas comenzar a ejercitarte en la disciplina de su presencia, en la disciplina de tener comunión con Él, buscarle a Él, rendirte a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por una vez más darnos esta oportunidad de poder compartir el pan de tu palabra. Padre bueno, mira a cada uno de mis hermanos. Señor, aún en medio de los desiertos podemos tener comunión contigo. Aún en medio de la escasez podemos tener comunión contigo. Aún en medio de la enfermedad podemos tener comunión contigo. Ayúdanos a cada uno de nosotros y ayúdanos como iglesia a cultivar comunión, a cultivar esa búsqueda de ti. Padre, gracias. Gracias, bendice cada uno de mis hermanos, ayúdanos a caminar en luz, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.